Bien, buenas tardes para todos. A nombre de la Fundación Universitaria Juan T. Castellanos, del Grupo de Investigación INPANTA y del Programa de Medicina Veterinaria y de Ingeniería Agropecuaria, damos por inicio a esta sesión de trabajo de la séptima International Week of Science, Technology and Innovation 2020. Agradecemos por la invitación de la Universidad Francisco de Paula Santander, por el espacio y el escenario para ser partícipes de este evento con nuestro trabajo desarrollado en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Nuestro trabajo se denominó Síntesis y caracterización de politiofeno como material absorbente altamente eficiente para la extracción y cuantificación de esteroides mediante el empleo de MEPS HPLC-DAD. Integramos una técnica de extracción en fase sólida miniaturizada como es la MEPS, con una detección cromatográfica por HPLC con arreglo de diodos. El equipo de trabajo está integrado por mí, Diego Hernando Angulo Flores, de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, perteneciente al grupo de investigación INPANTA, por la Magíster Edna Carolina Zipagota Esquivel de la Universidad de Boyacá, del grupo de investigación Núcleo de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, y con el profesor Magíster en Pedagogía de la Cultura Física, William Fernando Caroselli, del programa de licenciatura en Educación Física de la Facultad de Ciencias de la Educación, Recreación y Deportes del Grupo de Investigación LERT. Bien. Como introducción, nuestro trabajo se desarrolló a partir de las problemáticas generadas por los residuos de algunos esteroides presentes en ciertos alimentos. Sabemos bien que los esteroides son empleados para mejorar el rendimiento y el desarrollo de las especies ovinas, caprinas, aves y vacunas con el sentido y con el interés de mejorar su performance productivo. Los esteroides, cuando se acumulan en el organismo, pueden generar problemáticas y enfermedades íntimamente relacionadas con desarrollos de cánceres, cambios a nivel endocrinológico y también a nivel andrógeno. Si bien la OMS ha hecho énfasis en limitar el uso de este tipo de fármacos y el uso de este tipo de moléculas, también ha impuesto unos límites relacionados con el máximo permitido de residuos presentes en muestras alimentarias. Es también importante recalcar que los esteroides tienen aplicaciones en los campos deportivos para mejoramiento del rendimiento físico. Por lo tanto, también este trabajo se intentó extrapolar con éxito en aplicaciones en campos deportivos. Trabajamos básicamente tres esteroides, la lestrona, la prednisolona y la progesterona, y tenemos máximos límites de residuos permitidos. Para estradiol MRL es 500 nanogramos por mililitro, para prednisolona 2000 y para progesterona 35.000. Por lo tanto, los límites son pequeños en relación a la muestra. Se hizo entonces un levantamiento respecto a las problemáticas que están ligadas con el empleo de esteroides y cómo estos mismos pueden afectar la salud. En muestras de leche se sabe que generan hiperplasia y neoplasia a nivel molecular, tienen un efecto androgénico y gestaténico en el desarrollo de los genitales y los órganos sexuales, puede generar riesgo de cáncer por acumulación en los tejidos de este tipo de hormonas y sus metabolitos, además de afectar el tejido óseo y aumentar los niveles de glucosa. Principalmente, estos son las patologías íntimamente relacionadas con el empleo y el uso irresponsable de este tipo de fármacos a nivel de la salud. Para ello, entonces, se plantea aplicar una técnica de detección por HPLC, pero sabemos que el HPLC es un método de cuantificación que depende muchísimo del estado de agregación en el cual se encuentra la muestra y de cómo ésta es tratada previamente.
Las operaciones convencionales de extracción en fase sólida que se aplican en leche son el SPE convencional con sílica o C18, sabiendo que los métodos de preparación de muestras afectan la detección y la cuantificación de los mismos, ya que pueden generar una coelusión de los analitos, lo que se convierte en una problemática difícil de subsanar. Por lo tanto, se propone, a partir de la microextracción en fase sólida en sorbente empacotado, como es el MEPS, y con materiales no convencionales como los polímeros conductores, que sabemos que por las interacciones pi-pi y los procesos de oxidorreducción, teniendo en cuenta el pKa de las moléculas, en este caso esteroides, podemos generar una mejora significativa y eficaz de la preparación de muestras, lo que nos va a redundar en una mejor cuantificación a partir de los porcentajes de recuperación por unidad de área. Dentro de esa lógica, dentro de esa dinámica, los objetivos de este trabajo fueron en primera medida optimizar las condiciones para la determinación simultánea de 3 esteroides por HPLC, sintetizar y caracterizar politeofeno, empleando pues, las técnicas convencionales de caracterización, desarrollar un dispositivo de laboratorio a partir de dispositivo MEPS, como material absorbente el politeofeno como material absorbente sintetizado. Se optimizarán pues, los parámetros estipulados por las farmacopedias, evaluando solvente de lavado, elusión, cantidad de material, volumen de muestra, volumen diluyente, pH de solución y ciclos de trabajo. Se va a validar el método para darle confianza, exactitud, precisión, límites de detección y cuantificación, recuperación y robustez. Y finalmente, pues, se realizó la aplicación de este método en el análisis de una muestra de leche real. La síntesis de material, se sintetizó el polímero a partir de una síntesis oxidativa con tricloruro de hierro, anhidro. Hay que tener en cuenta que el tricloruro tiene que ser anhidro porque si no va a haber un impedimento estérico de las moléculas de agua, las cuales fueron disueltos en 180 mililitros de cloroformo en un beaker de 500 ml. Por otro lado, se destiló el tiofeno para eliminar los inhibidores de síntesis en 70 mililitros de cloroformo dentro de un Erlenmeyer, los cuales fueron adicionados gota a gota a la solución que fue preparada inicialmente, esta solución que tenemos acá, y se realizó una agitación constante durante 24 horas. 24 horas dura el proceso de síntesis. Finalmente, el material obtenido, un sólido marrón, fue lavado con 50 mililitros de una mezcla cloroformo-metanol 1:2 y seco por 24 horas en un horno a 40 grados centígrados, obteniéndose un sólido negro, flexible y de grande área superficial. Se realizó entonces el montaje o el dispositivo InLab que mostramos en el tercer objetivo a partir de una jeringa de insulina, ¿cierto? Como material primario, ¿cierto? Para generar el dispositivo, y en esta zona se coloca en medio de 2 porciones pequeñas de algodón 4 miligramos de nuestro material sintetizado para hacer un dispositivo MEPS InLab artesanal, por decirlo de alguna forma. Podemos hacer una comparación entre el dispositivo MEPS comercial, el cual tiene acá una cantidad de 4 miligramos de C18 o sílica. Nosotros tenemos este dispositivo que desarrollamos con el profesor William Fernando Caroselli y la profesora Edna Carolina Zipagauta Esquivel, con politeofeno reemplazando el C18 convencional y utilizando una jeringa de insulina. Se evaluaron entonces las variables que tenemos acá: tipo de solvente, volumen de solvente de lavado para eliminación de analitos, el tipo de solvente de elusión, la cantidad de politeofeno, el volumen de las muestras, el volumen del eluente, el pH de la muestra, que en este caso fue leche, y los ciclos de trabajo. Ciclos de trabajo nos hacemos referencia a las cantidades de veces que movemos nuestro émbolo. Ya en los resultados entonces podemos observar que obtuvimos una separación completa
de los 3 analitos, la progesterona, la prednisolona y el estradiol, en una columna analítica Phenomenex C18, de las largas, de las de 150 por 460 milímetros. Tuvimos una fase móvil de acetonitrilometalona en una proporción de 45-55, volumen-volumen, un flujo de fase móvil de 0.85 mililitros por minuto, volumen de inyección de 40 microlitros, la longitud de onda de detección fue de 265 nanómetros. Hay que tener en cuenta que hubo un control de temperatura de 40 grados Celsius, tanto de la inyección como de la columna, y el modo de elución fue isocrático, es decir, que se preparó la fase móvil de antemano para ser bombeada por el sistema de HPLC. Vemos acá entonces que tenemos una buena constante de separación, tiempos de retención específicos para cada uno en 5, 6 y 8, por lo tanto la corrida fue máximo de 9 minutos y con una resolución, platos teóricos y simetría apropiada para las condiciones óptimas de separación. Podemos ver entonces los resultados de infrarrojo, análisis termogravimétrico y microscopía electrónica de barredura, donde podemos ver entre 2800 y 3000 de longitud de onda las vibraciones de estiramiento de las ligaciones carbono-hidrógeno. La deformación del anillo aromático carbono-hidrógeno que está fuera del plano del anillo de furanos. Hay que tener en cuenta que la estructura del politeofeno se reemplaza el oxígeno por el azufre y la banda elástica del grupo carbono-azufre, lo cual indica la presencia de los grupos 100. Vemos entonces en el análisis termogravimétrico que entre 80 y 125 hay una pérdida de masa debido a la evaporación de agua de la matriz polimérica. Vemos que entre 155 hay una degradación significativa del material por una volatilización de los componentes de la matriz polimérica, principalmente rupturas de carbono, hidrógeno, carbono, oxígeno y carbono, azufre. Y hasta 510 grados Celsius el material sigue perdiendo hasta el 60% de su masa. Esta caracterización nos permite comprender también que este material tiene funciones óptimas a temperatura ambiente, ya que la degradación comienza en 80 grados Celsius. Y la microscopía electrónica de barradura nos muestra que hay una aglomeración, ¿cierto?, de las partículas, ¿cierto?, lo que nos permite ver que entre los intersticios de la estructura y del acomodamiento de los gránulos del material quedaría una superficie porosa que va a permitir la absorción y la desorción de nuestros analitos. En lo relacionado con la preparación de muestras, observamos que utilizamos 6 tipos de solvente, 3 solventes polares y 3 solventes apolares para el lavado de nuestra muestra. Nuestra muestra es leche. Vemos que el agua es el solvente más apropiado para eliminar la mayor cantidad de interferentes sin pérdida de analito. Se optimizó entonces a partir de ese solvente que con 100 microlitros tenemos la misma recuperación que tendríamos con 150, 200 y 250. Esto nos permite concluir que este tipo de solventes y con este volumen podemos obtener una buena eliminación de interferentes sin pérdida de recuperación de los analitos. Teniendo en cuenta los pKa's de las moléculas, sabemos que con un pH de 12.5 se disocia completamente los esteroides, quedando con su carga apropiada, ¿cierto? Las cargas parciales positivas y cargas parciales negativas de este tipo de ligaciones, las cuales nos va a favorecer una detección y una mejor recuperación en este pH en comparación con la recuperación que tenemos con pHs ácidos. El tipo de eluentes, se testaron 8 eluentes, ¿cierto? Vimos que la recuperación mejoraba significativamente para la prednisolona y con solventes acidulados. Se obtuvo una óptima recuperación con el solvente número 8 para todos nuestros analitos en relación al 80% con un solvente acidulado, es decir, metanol
con una porción de ácido acético. El volumen del eluente óptimo para una buena recuperación de los analitos fue de 200 microlitros. La masa del politeofeno, testamos 4 cantidades de masas. Vimos que 4 miligramos es la cantidad apropiada que se debe colocar en nuestro dispositivo MEPS para una buena recuperación. El volumen de la muestra, vimos que en 200 microlitros como en 250 microlitros se obtenían buenas recuperaciones, por lo tanto se decidió en aras de mantener una buena recuperación, 200 microlitros, y los ciclos de contacto, con 2 ciclos de contacto se obtenía una recuperación cercana al 100%, lo mismo que con 3 ciclos de contacto. Cabe resaltar que ya en 4 disminuye significativamente la recuperación en comparación con 2 ciclos. La validación del método como parte de los objetivos nos muestra nuestras ecuaciones lineales para nuestros esteroides, y vemos la precisión y la exactitud en metodologías intradías e interdías. La aplicación la vimos para nuestras 3 muestras, observándose que ninguno de los 3 esteroides fueron detectados en la mayoría de las muestras, salvo en la muestra 12, en la muestra 7 y en la muestra 13, obtuvimos, como lo vemos acá en este pico, estradiol en bajas concentraciones en comparación a los máximos residuos permitidos. Por lo tanto, esta cantidad de estradiol no es significativamente letal ni significativamente perjudicial para la salud. En conclusiones, podemos ver que se desarrolló un nuevo método para la determinación múltiple de nuestros esteroides en muestras de leche. El método y la técnica demostraron ser económicos, rápidos y fáciles de operar, mostrando una excelente eficiencia de extracción, alrededor del 90% para progesterona y estradiol y 85% para la prednisolona, muy cercanos a los valores de la sílica convencional acoplada a la técnica MEPS, y la caracterización del politeofeno confirmó la presencia de las bandas de hibridación características de los grupos funcionales. Y el método analítico pues mostró robustez, precisión, exactitud, linealidad y sensibilidad, estabilidad adecuadas a las pautas recomendadas por el INVIMA. De antemano, entonces, agradezco por su atención, agradezco por el espacio que se nos abrió a la FUJAN de Castellanos y a la Universidad de Boyacá para ser partícipes de este trabajo, y estoy atento a cualquier comentario, sugerencia y pregunta a lo largo del desarrollo de este evento. Muchísimas gracias, y a nombre de Edna Carolina Zipagote Esquivel y William Fernando Caroselli, las directivas de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y la Dirección General de Investigación e Innovación, les damos las gracias por su atención. Feliz tarde.